Como sabemos, el ácido fólico es una vitamina del grupo B, que es la vitamina B9, y en el organismo se reduce a ácido tetrahidrofólico, el cual va a ser una enzima fundamental en la biosíntesis de aminoácidos y ácidos nucleicos. La deficiencia de ácido fólico va a producir una síntesis defectuosa del ADN y en la médula ósea, que es un tejido de mayor índice de crecimiento y división celular, la carencia del ácido fólico va a producir anemia macrocítica y megaloblástica. Siguiente, por favor. Los folatos activos biológicamente van a derivar del ácido fólico y como sabemos también los seres humanos no pueden sintetizar folato y van a depender de fuentes dietéticas, entre las cuales se encuentran, ¿no?, los vegetales verdes, las frutas y las vísceras de animales, que ya lo vamos a ver más adelante. Los folatos a su vez son termolábiles e hidrosolubles, por lo que la ebullición o el calentamiento de estos alimentos con folato va a reducir su contenido. En la naturaleza, los folatos se van a encontrar en formas poliglutamadas, cuya absorción es menos eficiente que las de las formas monoglutamadas, y estas formas van a hacer en la dieta hidrolizados a folatos simples, que van a ser absorbidos principalmente en el intestino delgado proximal. Esos folatos circulan por el torrente circulatorio y son captados por las células en forma de metiltetrahidrofolato no conjugado, que posteriormente se vuelven a conjugar en la célula, ¿no? Y van a tener una circulación enterohepática activa. Siguiente, por favor. Bien, la deficiencia de ácido fólico puede ser consecuencia ya sea de un aporte insuficiente, de una disminución de la absorción de los folatos o de trastornos congénitos o adquiridos de su metabolismo o de su transporte. En el primero, que es el aporte insuficiente de folatos, vamos a ver que este puede manifestarse en situaciones clínicas que van a estar asociadas a un incremento de las necesidades vitamínicas, como son los periodos de crecimiento acelerado, y también podría presentarse, ¿no?, en casos de hemólisis crónica. Este crecimiento rápido que se va a producir tras el nacimiento va a aumentar las necesidades de ácido fólico y los lactantes prematuros o enfermos y aquellos con algunos trastornos hemolíticos van a presentar exigencias de folato especialmente altas. Y la causa más frecuente de déficit de folato en los niños mayores es la malnutrición y los pacientes con hemoglobinopatías, infecciones o mala absorción van a presentar un mayor riesgo. En cuanto a la disminución de la absorción de folato, bueno, esta se va a dar, ¿no?, la mala absorción, ya sea por diarrea crónica o por alguna enfermedad inflamatoria intestinal, lo cual puede causar la deficiencia de folato. También la diarrea crónica va a interferir con la circulación enterohepática de folatos y de esta forma va a potenciar la pérdida, ¿no?, a causa de su rápido tránsito intestinal. También vamos a ver en la enfermedad celíaca, en las enteritis infecciosas o crónicas y en las fístulas, que pueden producirse también anemias por deficiencia de folato. También otra causa potencial va a ser la cirugía intestinal y algunos fármacos. En cuanto a las alteraciones congénitas del metabolismo y el transporte, vamos a ver que los errores congénitos del metabolismo y el transporte de folato son raros, pero en caso se presenten pueden ser mortales. Se encuentran la mala absorción hereditaria del folato y ciertas deficiencias que, bueno, van a ser raras en este caso. En cuanto a las anomalías del metabolismo de los folatos producidas por fármacos, pues van a haber algunas sustancias cuyo efecto farmacológico también va a ser la actividad antifolato. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas, no, además de las características habituales de la anemia que ya conocemos, los lactantes y los niños que van a tener déficit de folato se van a encontrar irritables, no ganan peso de forma adecuada y tienen diarrea crónica. Y en los casos avanzados podrían aparecer hemorragias por trombopenia. Por otro lado, también la mala absorción congénita de folato y las otras causas raras que habíamos visto pueden asociarse a hipogamaglobulinemia, infecciones graves, retraso del crecimiento, alteraciones neurológicas y retraso cognitivo.
Siguiente, ya. En cuanto a la evaluación de la anemia, ¿no? Por deficiencia de ácido fólico, vamos a ver que la evaluación dietética y clínica van a permitir la sospecha de la deficiencia de folatos, mientras que la evaluación bioquímica va a confirmar el diagnóstico. En la evaluación dietética, ¿no? Durante esta evaluación va a ser muy importante que se oriente el interrogatorio hacia el consumo de alimentos que contengan, ¿no? O que sean fuente de ácido fólico, y también se debe indagar sobre el consumo de suplementos vitamínicos que contengan, ¿no? El ácido fólico, y también evaluarse el uso de fármacos que podrían interferir con la absorción o el metabolismo. También se debe hacer una evaluación clínica no basada en las manifestaciones, y la evaluación bioquímica. En esta vamos a tener el frotis sanguíneo, la concentración sérica de folato y la concentración de folato en eritrocitos. En cuanto al frotis sanguíneo, este nos va a servir básicamente para establecer la presencia de macrocitosis, ¿no? Que va a ser característica, en este caso, de la anemia megaloblástica, pero este frotis no va a permitir establecer si la anemia megaloblástica va a deberse a un déficit de la vitamina B12 o a un déficit de folato, ¿no? En sí. En la concentración sérica de folato, vamos a ver que el ácido fólico se va a utilizar como un indicador de balance negativo o deficiencia aguda de folato, y vamos a ver que las concentraciones normales de ácido fólico sérico van a oscilar entre 5 y 20 nanogramos por mililitro, y en la deficiencia estos van a ser inferiores a 3 nanogramos por mililitro. En cuanto a la concentración de folatos en eritrocito, debido a que la vida media de los eritrocitos no es de 120 días, esta medición se va a utilizar como un indicador de deficiencia, ya que va a proporcionar información acerca de las reservas corporales de esta vitamina. Las concentraciones de folato en los eritrocitos van a ser el mejor indicador de una deficiencia crónica. Y bueno, como podemos ver en ese cuadro, eh, vamos a encontrar algunos valores, ¿no? En, en deficiente va a ser menos a 140 nanogramos por mililitro, en riesgo de 140 a 160 nanogramos por mililitro, y normal va a ser mayor a 160 nanogramos por mililitro. Algo también importante a mencionar es que la actividad de la lactato deshidrogenasa sérica va a estar marcadamente elevada. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento médico, ¿no? Una vez que se ha establecido el diagnóstico de la deficiencia de folato, el ácido fólico se podría administrar por vía oral o parenteral. Nos indica en dosis de 0,51 miligramos por día. Si el diagnóstico es dudoso, se pueden administrar pequeñas dosis de ácido fólico, 0,1 miligramos por día durante una semana, como prueba diagnóstica, ¿no? Ya que se debe esperar una respuesta hematológica en 72 horas. Esta administración de ácido fólico debe mantenerse durante 34 semanas hasta que se haya logrado una respuesta hematológica definitiva. Y se va a recomendar un tratamiento de mantenimiento con un preparado multivitamínico que contenga 0,2 miligramos de folato. Ahora, en los pacientes que tengan mala absorción hereditaria, pueden ser necesarias, ¿no? Dosis muy elevadas de folato. Y en caso de las transfusiones, estas solo van a estar indicadas cuando la anemia es grave o el niño está muy enfermo. Siguiente, por favor. Ya, la dosis de mantenimiento, como podemos ver, es de 1 a 6 meses, va a ser de 0,1 miligramos por día, en menores de 4 años hasta 0,3 miligramos por día, y en mayores de 4 años 0,4 miligramos por día. La administración va a ser en este caso por vía oral y preferiblemente antes de las comidas, ¿no? Y va a tener un efecto máximo alcanzado a los 30 a 60 minutos de su ingesta. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento nutricional, el tratamiento en este caso debe estar orientado a cubrir los requerimientos diarios de ácido fólico, y sobre todo en aquellos, ¿no? Que pueden ser vulnerables a desarrollar la deficiencia. Vemos ahí en la imagen alimentos fuente de ácido fólico, ¿no? Los requerimientos en los lactantes y niños de 0 a 6 meses, 65 microgramos por día. En los de 7 a 12 meses, 80.
de 1 a 3 años, 150 microgramos por día, y de 4 a 8 años, 200 microgramos por día. Estos serían los requerimientos en caso de los niños, ¿no? Siguiente, por favor. Cabe mencionar que el ácido fólico se va a encontrar ampliamente distribuido también, ¿no?, en los alimentos. Y estos alimentos van a incluir las frutas, los vegetales frescos, pescados, leguminosas, granos enteros, brócolis, cítricos y carnes. Como podemos ver en la imagen, algunos de los alimentos en sus porciones y la cantidad de ácido fólico que tienen cada uno de estos. Algo importante a mencionar es que los vegetales verdes crudos, sobre todo la espinaca y el brócoli, son alimentos ricos en folato. Sin embargo, la cocción va a reducir esta vitamina en un 50%. También debemos tener en cuenta que con la manipulación de los alimentos se puede llegar a perder o destruir más de la mitad del contenido natural de ácido fólico que se van a encontrar en los alimentos. Siguiente, por favor. Bien, eso sería en cuanto a la anemia por deficiencia de ácido fólico. Gracias. Gracias, Maricel. ¿Quién sigue? ¿Quién va a continuar la exposición? ¿No está el expositor? A ver, comunícate con tu compañero para ver qué ha pasado. O si ahí nomás ya dejamos la exposición. Voy a aprovechar para llamar lista. Y si no está para ese tiempo, pues ya lo dejamos ahí. Ya va un ratito. Dame un segundo. A ver, empezamos con el grupo A. Por favor, chicos, atentos. Si tienen problemas de conectividad, en ese mismo momento me mandan un mensaje por el chat, ¿no? A ver. Cari, Mamani, Johnny. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Casilla Paredes. Buenas noches, doctora presente. Carita Kea. Carita Kea. Ok, no está. Chambicea Portilla. Buenas noches, doctora presente. Noches. Cutipa Chana. Cutipa Chana.
Ya, tampoco está. Flores Gómez. Doctora, le escribía por el chat, mi compañero. Ah, ya, listo. Y Kevin sí está. Flores Mamani Hakim. Buenas noches, doctora presidente. Ok. Bueno, hay algunos diseños de algunos platos saludables donde podríamos medir las porciones, si es que no tenemos cómo pesarlos ni nada de eso, ¿no? Platos saludables para adultos y también para niños. A veces en el MINSA, no sé si lo habrán visto, cuando se trata de educar a la población, se lleva ese tipo de platos. Entonces, más o menos ahí se enseña cómo se tiene que distribuir cada uno de los macronutrientes y más o menos la porción para cada persona, tanto si es niño como si es adulto, ¿no? Ok. Ahora, vamos a ir con la exposición de su compañera que nos está faltando. Es Solange, la verdad. Kispion Piri. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. A ver. Continuando con la anemia de vitamina B12, también llamada cobalamina. Siguiente, por favor. ¿Están compartiendo la pantalla? ¿Sí? Sí, Ya, no sé. Creo que yo tengo problemas de internet. Yo no lo veo. Sí, sí se ve, doctora. ¿Se está viendo? ¿Sí? Sí, Ya. doctora, sí se ve. Ya, ok. Continúa. ya, ok, doctora. Ya la vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble y tiene un átomo de cobalto en la parte central, por eso también denominado cobalamina. Es importante porque esta va a participar tanto en la hematopoiesis, en la mielinización del sistema nervioso central y el desarrollo mental y psicomotor. En la parte derecha podemos observar una imagen de cómo es su metabolismo. Y pues este indica que la vitamina B12 unida a los alimentos ricos en alimentos de origen animal que van a encontrarse en las proteínas, pues van a ingresar en la dieta. Una vez que ingresen en la dieta, esta a nivel del estómago, producción del ácido clorhídrico y la pepsina va a permitir su liberación. Una vez que permita su liberación, por la aptocrina, que es una proteína que se va a encontrar en la mucosa gástrica, se va a unir a esta vitamina B12. Se dirige a la parte del duodeno, en el intestino delgado, donde va a disminuir su afinidad y mediante las proteasas, esto va a originar su separación de la aptocrina. Una vez que se da esta separación, va a unirse el factor intrínseco, que vendría a ser otra secreción dada de la mucosa gástrica, perdón, de las células parietales del fondo gástrico. Se une a y a nivel del ilion distal es donde se va a llegar a observar, y va a actuar mediante dos tipos de metabolismo. Una vez que se absorbe, esto lo va a dirigir hacia la parte de vida de la vena porta y pues va a dirigirse a los órganos que van a ser necesitados por este. Ahora, en la parte izquierda podemos observar que la vitamina B2 en el cuadrito rosado actúa de forma desoxidenocil-cobalamina. Esto es importante porque va a participar en la isomilación de la metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Esto es esencial para el metabolismo de lípidos y carbohidratos. Y también la vitamina B12 actúa como forma de metilcobalamina, donde va junto al ácido fólico, pues va a participar en la transferencia del grupo metilo de homocisteína a metionina. Esto también es importante para la biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok. Ya sabiendo la importancia, ahora vamos a hablar acerca de deficiencia de esta vitamina. Primero, por una ingesta inadecuada. Se menciona que las necesidades diarias varían de 0.4 a 2.4 microgramos, pero esto va a variar de acuerdo a la edad que va a presentar el paciente. Y menciona también que tiene reservas tanto corporales y en la circulación enterohepática, por lo que se llega a ahorrar y la deficiencia va a recién ser notoria de 3 a 4 años. Esto es un déficit para los vegetarianos estrictos, ya que no van a consumir estas proteínas ricas de origen animal. Entonces, otra causa podría ser la anemia perniciosa, que va a generar, se va a dar en adultos por una enfermedad de origen autoinmune, que generalmente el 90% de estos pues van a llegar a ser por la presencia de anticuerpos anticélulas parietales. Y como recordemos, estas células parietales van a dar el factor intrínseco, lo cual va a permitir su absorción. Ahora, en caso de la anemia perniciosa juvenil en niños que son menores de 10 años, indica que no se da por la ausencia o la presencia de estos anticuerpos anticélulas parietales, sino porque no va a funcionar de manera adecuada el factor intrínseco.
Otra causa vendría a ser la posgastrectomía, que se da al ser total o parcial, generalmente la total es la cual va a permitir esta disminución de toxina y ácido clorhídrico. Recordemos que eso es lo que nos permite la liberación y puede unirse con la aptocorrina. Y tenemos también patologías intestinales, ya sea como linfomas intestinales, enfermedades inflamatorias intestinales o también la recesión del ilio o el síndrome de asa ciega. En los ancianos generalmente se va a dar la mala absorción intestinal, ya que va a haber una disminución de la producción del ácido clorhídrico por la hipotrofia gástrica. Y en los lactantes, principalmente es esta déficit de ingesta de vitamina B12, ya sea porque tienen una lactancia materna estricta, más allá de los 6 meses, o porque la madre es una vegetariana también estricta, que puede alterar. También tenemos en los lactantes los trastornos de absorción, como vendría la enteritis, el intestino corto, el sobrecrecimiento bacteriano o parásitos, y por la déficit que podría tener en el factor intrínseco que sea congénito. Y los hereditarios que también podrían heredarse, ¿no? De tanto de toda la familia y provocar este factor intrínseco. Siguiente, por favor. Ok. Las manifestaciones, de acuerdo a las edades, la deficiencia de vitamina D es la diferencia del ácido fólico porque este va a traer o va a tener síntomas neurológicos. Y en los lactantes se va a manifestar con irritabilidad, con hipotonía, con retraso o regresión del desarrollo o por movimientos involuntarios o temblores muy gruesos. En los niños mayores, pues va a causar bajo crecimiento o un rendimiento escolar muy deficiente. En ellos podemos observar un signo muy característico que se puede ver en la imagen derecha de las manitas, que es la hiperpigmentación de los nudillos en un lactante que lleva a tener esa deficiencia de vitamina B2. Y ya en los adultos, pues va a tener un déficit sensitivo, parestesia, psicosis y neuritis periférica. Siguiente, por favor. Ok, el diagnóstico para esta deficiencia es, primero tenemos que hacerle la anamnesis, ver los síntomas que presenta y también averiguar de su historia dietética, qué es lo que consume, que si tiene algún, no sé, consumo de, por ejemplo, de un vegetariano estricto, las enfermedades que presenta, como podemos observar una de las causas, cirugías o los fármacos en caso de administración de antibióticos. Y la exploración, pues vamos a explorar tanto los signos y síntomas que presentó, como irritabilidad, mareos, palpitaciones, palidez y síntomas neurológicos, que también puede alterar la parte de una lengua dolorosa o ardiente. También se llega a evaluar, como dije, la evaluación dietética, principalmente de qué es lo que consume y el uso de antibióticos, que también va a alterar que no haya esta disminución, ¿no? De absorción. Luego tenemos en la evaluación bioquímica. Se menciona que se hace mediante un proteste sanguíneo para observar si es tanto de una anemia megaloblástica, si puede llegar a ser por deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12. También se va a dar mediante la concentración sérica de vitamina B12. Se menciona que menor de 200 podría estar indicando que no hay una concentración adecuada, ya que los valores normales van a ser de 150 a 900 picogramos por mililitro. También se hace la evaluación bioquímica mediante la medición de ácido metilmalónico y de la homocisteína en suero. Otra prueba podría ser la de Schilling, sin embargo, esta ya fue desusada y menciona que hay otros parámetros mejores para evaluar, como es la determinación de anticuerpos antifactor intrínseco, que generalmente se da con la hemoglobulina G. Y luego tenemos exámenes histológicos de la mucosa gástrica para ver si tiene alguna deficiencia tanto en las células parietales, para ver si tiene o van a secretar factores intrínsecos. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el objetivo es, primero, prevenir la anemia y segundo, reducir los trastornos neurológicos que podrían estar normalizando los depósitos de vitamina B12, por lo cual va a ser un tratamiento sustitutivo. Si hay un defecto de la absorción, que es principalmente que tenemos que encontrar la causa o qué es lo que le llegó a causar esto, pues si hay un defecto de absorción, se va a administrar la vitamina B12 vía intramuscular y de acuerdo a una reposición. Puede ser 1 miligramo al día por una semana o 1 miligramo al día semanal por 4 semanas. Y si persiste y aún sigue habiendo no hay una reposición adecuada, puede llegar a ser 1 miligramo mensual ya de por vida. En cuanto si se da por una carencia de la vitamina, pues se menciona que se podría dar 2 miligramos de vitamina cristalina al día vía oral. Y ya el tratamiento nutricional, que va a ser el objetivo principal
cubrir los requerimientos diarios de la vitamina B12 es de acuerdo, como dije, a la ingesta dietética recomendada que se va a dar en diferentes grupos etarios. En lactantes y niños se recomienda de 0 a 6 meses 0.4 microgramos por día, y de 7 a 12 meses va a ser de 0.5 microgramos por día, de 1 año a 3 años de 0.9 microgramos por día, y de 4 a 8 años de 0.12 microgramos por día. Esto varía tanto en varones y en mujeres, que es también depende de la edad. Si son de 9 a 13 años, va a ser de 1.8 microgramos por día, y si son de 14 años hasta mayores de 50, pues de 2.4 microgramos por día. Y también varía en las mujeres embarazadas, de 14 a 50 años, 2.6 microgramos por día, y en la lactancia, desde 14 a 50 años, que está mal tipiado, es de 2.8 microgramos por día. Siguiente, por favor. Y aquí podemos observar qué alimentos son ricos en esta vitamina B12, así como todo lo expuesto anteriormente. Sabemos que su fuente principal es el de origen animal, y en el origen vegetal pues es escasa o casi nula. Sin embargo, en la actualidad, ya que tenemos personas que tienen una dieta estricta como vegetarianos estrictos, pues hay productos comerciales que podrían sustituirlos. Sin embargo, no va a llegar a ser del todo. Entre los alimentos que tienen mayor cantidad tenemos el hígado de la vaca, la carne de vaca, las sardinas, el salmón, y entre los menos porciones o que tienen menor cantidad de estos son el yogur. Se menciona también que la lactancia, cuando llega a ser sustituida eh, por ejemplo, los suplementos, estos no van a llegar a suplir la cantidad de vitamina B2, por lo cual es siempre recomendado dar alimentos como carne de vaca, sardinas, cereales, atún, y principalmente esto para poder suplir esta deficiencia de vitamina B2. Bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición, doctora. Gracias. Ok, gracias por la exposición. Solamente una última pregunta para los que han expuesto. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que sea factible que un niño pueda ser vegetariano? O sea, así que pueda solamente consumir proteínas vegetales. Cualquiera de los cuatro puede responder. Brian, sí. No, no, doctora. Es por el hierro no hemínico en realidad, ¿no? Que es apenas aprovechable a lo mucho en un 20%, a comparación de lo que sería con los hierros hemínicos que son de origen animal, que son aprovechables incluso en más del 50%. Entonces, tener una dieta vegetariana o estrictamente vegana, pues no sería recomendable, por lo menos durante la infancia. Ok, sí. Efectivamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque muchos papás tienen esa tendencia, ¿no? De que sus hijos también tengan que ser veganos o vegetarianos. Y como hemos revisado, el problema de la anemia en los niños es un problema serio y que puede tener muchas consecuencias. Por consiguiente, a las familias que tienen estos hábitos alimenticios hay que instruirlas sobre los riesgos que tienen, ¿no? Siempre por ahí cae algún niño en la consulta que está teniendo ese tipo de dietas y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Bien, muy bien. Gracias a los expositores. Desgraciadamente con este grupo hemos tenido algunos problemas de tiempo y de conexión, pero yo creo que sí se ha entendido todo lo que han expuesto. Ahora vamos entonces con el último grupo de exposición del grupo A, que corresponde con Torres, Vélez y Vilca, ¿sí? ¿Quién va a compartir pantalla? Sí, doctora, un momento. A ver. ¿Quién va a empezar la exposición de los tres? Yo, doctora. Ok. Vilca Coaquira, ¿sí? Sí, doctora. Muy bien, son solo 3 expositores para este tema, así que son 45 minutos, ¿sí? Bien, comencemos. Ya, doctora. Doctora, compañeros, sean ustedes muy buenas tardes. Vamos a pasar a la exposición de índice glucémico, carga glucémica y control de carbohidratos. Siguiente, por favor. Ya.
Primero vamos a comenzar a entender qué es el índice glucémico. El índice glucémico va a ser un indicador numérico que va a describir la velocidad y el grado de aumento de la glucemia en respuesta a la fracción de hidratos de carbono ingeridos en un alimento. Es decir, que el índice glucémico va a medir el efecto de un alimento sobre los niveles de azúcar en sangre. Es por eso que decimos que ciertos alimentos que tienen un índice glucémico bajo van a aumentar lentamente la glucosa en sangre, mientras que los que tengan un índice glucémico alto van a incrementar rápidamente la glucosa en la sangre. A su vez, también tenemos que tener un dato importante, ya que únicamente los alimentos que contienen, por ejemplo, carbohidratos van a tener lo que es índice glucémico, mientras que ciertos alimentos como lo que son aceites, grasas, algunos vegetales verdes no van a tener relativamente valores de índice glicémico. ¿Por qué? Porque nosotros para poder llegar a medir la cantidad de carbohidratos requerida o para compararlos en la fórmula, va a ser como que vamos a tener que consumir mucha cantidad de ese alimento. Es por eso que no tienen valores de índice glicémico. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros queremos consumir 50 gramos de hidratos de carbono en azúcar, podemos consumir 50 gramos de azúcar. Y de esta manera vamos a consumir los 50 gramos de hidratos de carbono. Pero, por ejemplo, si queremos consumir los mismos 50 hidratos de carbono, pero, por ejemplo, en camote, tendríamos que consumir 300 gramos de camote para nosotros poder consumir estos 50 hidratos de carbono. Y si quisiéramos hacer lo mismo, pero, por ejemplo, con vegetales verdes que tienen mínimas cantidades de hidratos de carbono, entonces tendríamos que aumentar la cantidad de ese alimento. Es por eso que también varía con los niveles de valores de índice glicémico. Siguiente, por favor. Ya, ahora, ¿cómo nosotros determinamos este índice glucémico? Ya, tenemos aquí dos términos que tenemos que tener en cuenta. Uno es el índice glucémico y el otro es la respuesta glucémica. Primero, la respuesta glucémica va a consistir en medir la glicemia en respuesta, pero solo a un alimento. Este alimento puede ser el alimento base o de referencia que vamos a tener o el alimento que nosotros queramos medir. Mientras que el índice glucémico va a ser una prueba que va a representar más la relación de dos respuestas glucémicas, ¿ya? Eso tenemos que tenerlos en cuenta para tener una diferencia y nosotros ver más o menos o entender cómo es que medimos el índice glucémico. Entonces, vamos a tener tres pasos principales. El primer paso va a ser medir la respuesta glucémica. Entonces, medimos la respuesta glucémica de dos alimentos. Uno, que va a ser el alimento base o de referencia, que normalmente suele ser pan blanco o glucosa, y ambos también difieren entre ellos dos. Después les voy a explicar un poco. Y el otro es medir la respuesta glucémica del alimento al cual nosotros queremos hallar su índice glucémico, ¿ya? ¿Cómo lo hallamos? Entonces, nosotros primero les tomamos una glucosa basal, le damos el alimento y luego medimos la glucosa postprandial de 15 a 30 minutos durante las aproximadamente 2 horas. Y de esta manera vamos a crear como una curva de todas estas respuestas de los valores de glucosa que hemos encontrado y todo el área bajo la curva lo vamos a cuantificar. Y ese es el paso 2, cuantificar la respuesta glicémica, hallar el área bajo esa curva y de esta manera ya tenemos un valor para la respuesta glucémica. Y el paso 3 es calcular el índice glucémico. O sea que todos estos datos que hemos encontrado lo vamos a pasar a una fórmula. Y el índice glucémico va a ser la respuesta glucémica del alimento de prueba sobre la respuesta glucémica del alimento de referencia, que suele ser pan blanco o glucosa, por 100. Y de esta manera vamos a hallar lo que es el índice glucémico. Siguiente, por favor. Ya, entonces, más o menos en la primera curva, en el que es más o menos de color plumito, podemos observar la curva que está más elevada. Es el alimento de referencia, que en este caso es el pan blanco. Entonces, podemos ver todas las glucosas que han encontrado, tanto desde la glucosa basal hasta la glucosa postprandial, y se crea un área debajo de esa curva. Y esa es la respuesta glucémica que vamos a usar en la fórmula. Después, por ejemplo, en ahí la curva que está debajo es el alimento al cual nosotros queremos encontrar el índice glucémico. Hacemos el mismo procedimiento y también hallamos el área de ahí. Cuantificamos y lo pasamos a la fórmula. Y de esta manera hallamos el índice glucémico. Es por eso que diversos alimentos van a tener diversas respuestas a lo que es el índice glucémico. Y hablamos de un índice glucémico alto y de un índice glucémico bajo, que es, como les mencionaba, la respuesta de la elevación de los niveles de glucosa en sangre después del consumo de ese alimento. Siguiente, por favor.
Ya, de igual manera, entonces hablamos de un índice glicémico alto cuando va de 70 a 100 y de un índice glicémico moderado de 50 a 69 y de un índice glicémico bajo de 0 a 49. Y debajo tenemos todos los alimentos que podemos encontrar más o menos, que se encuentran más o menos en ese rango. Siguiente, por favor. Ya. En ahí, más o menos para que lo ilustren con las imágenes, cuáles más o menos pertenecen a un índice glicémico alto, moderado y bajo. Siguiente. Ya. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos qué alimento tiene un índice glicémico bajo, medio, alto? Y es por esto que para conocer este índice glicémico ya se han hecho tablas donde se ha visto todos los índices glicémicos de diversos alimentos. Creo que hay más de 2000 alimentos ahí. Y en esas tablas nosotros, no se puede observar ahí muy bien, pero ahí está tanto lo que es el índice glucémico de cierto alimento y está también por los colores de referencia, ¿no es cierto? Lo que son altos de color rojo, los moderados de amarillito y los bajos de color verde. Y ahí también va a entrar lo que es la carga glicémica y otros datos de referencia que se tienen en estas tablas ya elaboradas donde encontramos el índice glucémico. Ahora, en el cuadro en el otro lado podemos observar también cómo es la respuesta. Por ejemplo, en la línea rosada nosotros hallamos el área bajo la curva de lo que es el valor de referencia de glucosa y en el de amarillo de lo que es el pan blanco. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque nosotros podemos usar en la fórmula dos valores de referencia, lo que es glucosa y lo que es pan blanco. Eso quiere decir que nuestro índice glucémico, teniendo en cuenta de qué valor de referencia hemos usado, puede variar. Eso no quiere decir que esté mal, sino que tenemos que tener siempre en cuenta qué valor de referencia se ha usado para medir ese índice glucémico. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, hay ciertos factores que determinan el índice glucémico. ¿Por qué? Porque ciertos alimentos, incluso por ejemplo el plátano en su estado de maduración puede variar dependiendo si está maduro o si es que está más fresco, qué nivel de índice glucémico tiene. O el arroz cuando está crudo o cocido, o cuando cierta verdura está precocida o muy cocida, también varía lo que es el índice glucémico. Entonces hay una serie de valores, de factores que intervienen en este valor de índice glucémico, como es el tamaño de las partículas, la relación entre amilasa y amilopectina, el grado de maduración, el tipo de monosacáridos, entre otros, que vamos a desarrollar. Siguiente, por favor. Ya. Primero, el tamaño de la partícula. Entonces, aquí se dice que cuanto menor sea el tamaño de la partícula, mayor va a ser su índice glicémico. Es, por ejemplo, si nosotros tenemos granos de trigo, va a tener un menor índice glicémico que si nosotros tenemos harina. E incluso la misma harina, si es harina gruesa, va a tener menor índice glicémico que si lo comparamos con harina fina. ¿Ya? Acá está. ¿Y por qué es importante ese tamaño de las partículas? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que la mayoría de los carbohidratos que están en ciertos vegetales están en manera de almidón. Entonces, cuando esos almidón los trituramos, estas se van a volver partículas más finas. Entonces, se van a hidrolizar más rápidamente y también, como consecuencia, van a aumentar lo que es el índice glucémico. El otro que tenemos es la relación entre amilosa y amilopectina. Recordamos que, como les mencionaba, el principal que se encuentra en lo que es el almidón. Y al almidón lo forman lo que es la amilosa y la amilopectina. La amilosa más o menos se encuentra en un 25% y la amilopectina en un 75%. Y la amilosa es insoluble y la amilopectina es más soluble en agua. De eso también difiere que la amilosa, por ejemplo, cuando cierto alimento tiene una mayor cantidad de amilosa, va a tener un índice glicémico más bajo que si tiene mayor cantidad de amilopectina. Es por eso, por ejemplo, si comparamos el arroz que tiene una mayor cantidad de amilopectina y una menor cantidad de amilosa, va a tener un índice glicémico más alto, que si comparamos con las lentejas que tienen una mayor cantidad de amilosa y una menor cantidad de amilopectina. Esto también se va a deber, por ejemplo, que la amilosa no es totalmente digerida, por ejemplo, por las enzimas digestivas, a lo contrario que es la amilopectina. El otro es el grado de maduración, ya que a mayor maduración también va a aumentar el índice glicémico, ya que cuando, por ejemplo, una fruta está, por ejemplo, en el plátano, ¿no? Tiene un estado de maduración, va a sufrir ciertos cambios y nosotros mismos lo podemos sentir en el sabor, son como que más dulces. Y podemos pasar, por ejemplo, de un índice glicémico de 40 en el plátano no está tan maduro, hasta un índice glicémico de 65 en el plátano más maduro. Siguiente. Ya.
El otro tenemos el tipo de monosacárido. Nosotros aquí tenemos una tablita de los índices glucémicos teniendo como valor de referencia lo que es la glucosa, por eso está 100. Entonces, tenemos la glucosa en 100 y después también tenemos, por ejemplo, en el otro que es la sacarosa, que está en 59, que sabemos que está compuesto por glucosa y fructosa, y la fructosa en 20. Entonces, si se dan cuenta, todos los monosacáridos no son similares, sino que la fructosa es el que tiene el índice glucémico más bajo. ¿Por qué? Porque normalmente va a demorar más, se va a metabolizar principalmente en el hígado y también se va a absorber más lentamente en lo que es el intestino. Entonces, ciertos alimentos que tienen mayor cantidad de fructosa, o que tienen como fructosa como su monosacárido principal, van a tener menor cantidad de índice glucémico. Igual, por ejemplo, en el caso de la sacarosa, que sabemos que está compuesta por glucosa y fructosa, si se dan cuenta, su índice glucémico más o menos se ubica en el promedio de entre lo que es la glucosa y la fructosa. Siguiente, por favor. Ya. Otro tenemos el procesamiento. Sabemos que los alimentos más o menos se consumen teniendo ciertos procesos, ¿no es cierto? Como pueden ser enrollados, prensados, molidos, incluso el mismo hecho de la masticación va a, va a ser como un factor que intervenga en este procesamiento que es el índice glucémico. Entonces, se dice que cuanto más molido esté un alimento, mayor será su índice glucémico. Igual como el caso del trigo y la harina. Igual también en el caso del procesamiento. Por ejemplo, un jugo de naranja va a tener un índice glucémico más alto que si nosotros comemos la fruta entera. O en el caso del mismo popcorn, ¿no es cierto? El mismo grano, al convertirlo en popcorn, aumenta su índice glucémico en aproximadamente un 20%. Y así en todo el tipo de procesamientos, ¿ya? El otro que actúa aquí es la gelatinización del almidón, y eso es más cuando se aplica calor a producto. Por ejemplo, cuando un arroz lo haces cocer, entonces su índice glucémico, cuando está más caliente, va a aumentar. Y aquí también interviene otro proceso, porque cuando el arroz mismo enfría, sufre otros tipos de cambios que también bajan los niveles de índice glucémico. El otro es la acidez, ya que un aumento de la acidez en la comida también puede disminuir lo que es el índice glucémico. Cuando nosotros aumentamos lo que es vinagre a una comida o lo que es limón, también podemos enlentecer lo que es el vaciado gástrico y también bajar lo que es el índice glucémico. Y otros macronutrientes, como por ejemplo las grasas y las proteínas, que también pueden intervenir en lo que es el vaciamiento gástrico, y de esta manera también baja el índice glucémico. O también el contenido de fibra, que también disminuye el índice glucémico. Siguiente, por favor. Ya. Después de todos los factores, entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esto a lo que es a la parte clínica o más a la parte clínica? Entonces, tenemos, por ejemplo, con la diabetes. Nosotros sabemos que por definición los alimentos con índices glicémicos más altos van a elevar estos picos de glucosa en sangre. Entonces, si nosotros damos, por ejemplo, alimentos que tengan índices glicémicos más bajos, lo que probablemente vamos a, uno, como una etapa preventiva para lo que sufre diabetes, por ejemplo, vamos a disminuir lo que es la insulina resistencia y como consecuencia final lo que es disminuir también los casos de diabetes. Y en otro también es el mismo consumo de las personas que sufren diabetes, podríamos apoyar eso para que no tengan estos picos de glucosa. Siguiente, por favor. Y tenemos también en el caso de la obesidad, ya que el índice glucémico o los alimentos que tienen bajos niveles de índice glucémico también pueden beneficiar en lo que es en el descenso de peso, principalmente mediante dos mecanismos. Uno es promoviendo la saciedad, porque al no generar esos picos de glucosa, también vamos a tener como que una mayor saciedad en el alimento. O se le dice que los alimentos que tienen índice de glucosa más bajos van a ser más sacietógenos que los alimentos que tienen un índice glicémico más alto. O sea que van a tener menos cuadros de tener mayor cantidad de hambre. Y el otro es promoviendo la oxidación de ácidos grasos, también a expensa de la oxidación de hidratos de carbono. Siguiente. Para en el caso de la obesidad también se recomienda ciertos factores, ¿no es cierto? Cambiar en su propia misma dieta, por ejemplo, tomar mayor cantidad de proteínas, introducir algunas grasas, consumir mayor cantidad de fibras. En el mismo proceso de enfriar ciertos alimentos, no comer el arroz tan caliente, también puede, o hacer ese tipo de cambios dietéticos, puede ayudarnos a nosotros a bajar lo que es los índices de obesidad. Siguiente.
y el otro es en el síndrome metabólico. Recordemos que el síndrome metabólico de por sí es un complejo de anomalías metabólicas que nos dan más para factores de riesgo como lo que son diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que hace, por ejemplo, una dieta baja que tiene índices glucémicos más bajos es, por ejemplo, disminuir la insulina, también la disfunción de células beta, la hiperинsulinemia. De esta manera baja la glucosa y de esta manera reduce el factor de riesgo de la parte de diabetes. La otra, disminuye lo que es cantidad de ácidos grasos y de esa manera disminuye la cantidad de dislipidemias y de igual. Y la otra disminuye la inflamación, la disfunción endotelial y los factores protrombóticos y disminuye los riesgos cardiovasculares. Eso sería con la primera parte, doctora. Ok, gracias. Vamos a una pregunta a el resto de tus compañeros, ¿ya? A ver, Flores Mamani, Hakim. Sí, doctora. Ok, entonces, ¿qué es el índice glicémico de lo que ha explicado tu compañero? Básicamente es, bueno, compara los alimentos con un alimento base, en este caso el pan blanco, ¿no? Y mide cuánto en porcentaje, o sea, cuánto aumenta la glucemia después de consumir el alimento, ¿no? ¿Ya? Ok, listo, sí. Yo creo que es una explicación bastante acertada, pero ¿crees que nos podrías nuevamente repetir el concepto de lo que es un índice glicémico para que ya quede totalmente claro? Ya. Kelly. Sí, como resumen, como decir, va a ser como que la medida de la rapidez en que un alimento puede elevar los niveles de glucosa en sangre. Eso sería como un resumen así en conjunto. Ok, sí. O el efecto de cierto alimento sobre el nivel de azúcar en sangre. Ok, genial. Muy bien, gracias. Continuamos. Buenas noches, doctora. ¿Se puede ver la presentación? Sí, lo puedo ver. Ok, entonces voy a empezar. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Bueno, voy a continuar con la exposición de el tema de índice glucémico, carga glucémica y conteo de carbohidratos. Mi persona va a tratar sobre la carga glucémica. Bueno, ¿cómo se define la carga glucémica? Va a ser el producto del valor del índice glucémico, que ya se habló hace un momento, ¿no? Y su contenido total de carbohidratos. Es decir, va a ser una relación entre el índice glucémico y el contenido de carbohidratos de ese mismo alimento. Y eso está aquí en esta fórmula, ¿no? La carga glucémica es el índice glucémico por, ¿no? La cantidad, el contenido en gramos de carbohidratos y esto dividido en 100, ¿ok? Mi compañera mencionó ya, ¿no? Los valores de índice glucémico que hay que tomar en cuenta cuando es bajo, moderado y alto. Bueno, ¿cómo se desarrolló, ¿no? El concepto y la definición de la carga glucémica, ¿no? Se desarrolló porque la respuesta a la glucosa en la sangre está influida no solamente, ¿no? por la calidad de los carbohidratos, o sea, el índice glucémico que mi compañera mencionó, sino también por la cantidad de carbohidratos que contiene ese alimento. Entonces, está influenciada la respuesta a la glucosa por dos cosas, el índice glucémico y la cantidad de carbohidratos. De ahí sale la definición de carga glucémica. Entonces, tenemos valores también para la carga glucémica, no tenemos que olvidar, ¿no? Para el índice glucémico, sus valores y aquí también, ¿no? Mencionar los de la carga glucémica. Mayor o igual que 20 va a ser alta, entre 11 y 19 va a ser, perdón, aquí es moderada. Y menor igual que 10 va a ser leve o baja. Entonces va a ser una carga glucémica baja. Muy bien, entonces vamos con los ejemplos, ¿no? Bueno, un alimento, el choclo, tiene una cantidad, ¿no? Por porción de 40 gramos, esta sería la cantidad de carbohidratos, y su índice glucémico ya está definido como 55. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente va a ser el producto del índice glucémico por la cantidad de carbohidratos sobre 100, ¿no? Sobre 100, ya está. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta aquí? Va a ser 22. ¿Ok? El número va a ser 22. Vamos con otro ejemplo. El plátano tiene 20 gramos de cantidad de carbohidratos, un índice glucémico de 65. Igualmente, hacemos el índice glucémico 65 por 20 sobre 100, ¿no? Y esto nos va a salir 13.
¿verdad? Sí, 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 sí sale 13. Entonces, eh, el choclo nos da, ¿no? Una carga glucémica de 22 y con los valores que les di, bueno, hace un momento sería una carga glucémica alta, ¿no? Alta. Y en el otro caso del 13, en el caso del plátano, es 13, está en una carga glucémica media o moderada. Entonces, eh, esa sería su carga glucémica, ¿no? Ese sería el valor de su carga glucémica. Pero veamos antes, ¿no? ¿Cuánto tenía el plátano en índice glucémico? Tenía 65. Es mayor, si se dan cuenta, que el índice glucémico que del choclo. Y ahí va la importancia de la carga glucémica, ¿no? Es muy importante la cantidad de carbohidratos, porque no solamente va a ser responsable del índice glucémico, sino también la cantidad de carbohidratos que hay en una porción, ¿no? De ese alimento. Entonces, aquí sí se invierten los papeles. Ahora la carga glucémica del choclo es más alta que la del plátano, a pesar de que su índice glucémico dice todo lo contrario. Bueno, eso para iniciar, ¿no? Bueno, entonces tenemos, ¿no? Ya tablas ya creadas con los valores de los índices glucémicos de muchos alimentos, de la mayoría de alimentos diría yo, y sus cargas glucémicas, ¿no? Como podemos ver aquí. Bueno, bueno, aquí también podemos ver, ¿no? La cantidad de carbohidratos en gramos y para poder hallar la carga glucémica, como se mencionó, ¿no? Y aquí, ¿no? Están todos los alimentos. Bueno, en internet se puede encontrar para cada alimento su carga glucémica. Bueno, vamos con las importancias, ¿no? De la carga glucémica y el índice glucémico. Es importante el índice glucémico sobre la carga glucémica en la dieta, en la prevención y el control de la diabetes. Bueno, aquí va la explicación, ¿no? Eh, las sociedades tradicionales consumían muchas plantas sin procesar, ¿no? Altas en fibra, e incluían granos integrales, legumbres, nueces, ¿no? Y como alimentos básicos. Entonces, esa alimentación, ¿no? Esas dietas eran bajas en índice glucémico y en carga glucémica, ¿ok? Ahora, ¿qué ha pasado, no? Con el cambio de las dietas tradicionales a las dietas occidentales, ¿no? Aumentó, ¿no? Los procesados. Entonces, acompañando de un aumento de la prevalencia de diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Esto debido a que las dietas, ¿no? Ya tienen un índice glucémico más alto y una carga glucémica igualmente alta. ¿Y por qué? Básicamente se da por la hipótesis de la fibra. ¿Qué nos indica esto, no? La fibra nos menciona que reduce la tasa de entrada de nutrientes desde el intestino pues hacia la sangre y eso va a hacer que la carga glucémica y el índice glucémico sean bajos, ¿no? Entonces, como los estudios que se hicieron sobre esta hipótesis de la fibra, ¿no? Una dieta baja en índice glucémico mejoró significativamente el control glucémico y disminuyó, ¿no? Los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus, ¿no? Y se encontró en eso una dieta baja en carga glucémica, ¿no? Que mejoraba el control glucémico y lípidos en la sangre, ¿no? Para la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Ahora, en el 2013 hubo una cumbre científica en Italia, en donde hubo una declaración científica, ¿no? Un consenso. Entonces, ¿cuáles fueron las principales conclusiones, ¿no? de esta cumbre? Primero, ¿no? Que existe evidencia convincente de, ¿no? Metaanálisis de ensayos, ¿no? Dietéticos, donde las dietas bajas en índice glucémico mejoran el control glucémico de una persona con diabetes tipo 2 y tipo 1, ¿no? Como se había mencionado hace un momento. Otra conclusión que no pude resaltar es que existe evidencia convincente de metaanálisis de estudios de cohortes prospectivos, ¿no? De que las dietas bajas, tanto en índice glucémico como carga glucémica, reducen el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. Otra conclusión que se sacó fue, ¿no? En la prueba del principio para el concepto de ralentizar la absorción de carbohidratos, ¿no? Usando inhibidores de la alfa-glucosidasa, acarbosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda o nos ayudaría a reducir la progresión de diabetes y enfermedad coronaria. Otra sería la existencia, ¿no? Entre
una evidencia, ¿no? Entre el índice glucémico y carga glucémica que reducen la masa grasa corporal total y controlan el peso, ¿no? También. Y la última, que también fue, ¿no? Importante. Dado el rápido aumento de la diabetes y la obesidad, ¿no? Existe la necesidad de comunicar información sobre igual índice glucémico y carga glucémica al público general y a los profesionales de la salud. Incluso dentro de esta cumbre, ¿no? Estaban proponiendo la idea de algo así como los octógonos que están en los alimentos, poner el índice glucémico y la carga glucémica en las etiquetas de los principales alimentos, ¿no? Saludables. Y bueno, eso sería con respecto a carga glucémica. Ahora vamos a empezar con el conteo de carbohidratos y para hablar del conteo de carbohidratos voy a hacer una introducción a lo que es carbohidratos y las fuentes, ¿no? Y los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, primeramente hay que saber que se obtienen a través de la fotosíntesis, ¿no? Las plantas principalmente la van a sintetizar, ¿no? Vamos a tener una clasificación que se va a llamar, ¿no? Mediante carbohidratos simples y complejos. Dentro de los carbohidratos simples vamos a tener a los monómeros, que van a ser los monosacáridos, y estos a través de un enlace glucosídico liberando una molécula de agua van a formar disacáridos, ¿no? Esto es 2 veces monómeros, ¿no? De los monosacáridos. Recordar que su fórmula general es C6H12O6 para las carbohidratos, ¿no? Que tienen 6 carbonos, las cetosas. Bueno, los principales monosacáridos y disacáridos que debemos de recordar son la glucosa, en el caso de monosacáridos, fructosa, galactosa, ¿no? La glucosa también se le conoce como dextrosa en solución al 5%. La fructosa se le conoce como la levulosa. La galactosa, ¿no? Es el azúcar menos dulce de estos tres y que se va a encontrar en la lactosa, ¿no? Que es el azúcar de la leche. Y la fructosa también recordar que es la más dulce, se va a encontrar en la miel y en las frutas, ¿no? Ok. Vamos con los monómeros más importantes. Vamos a tener a la maltosa, sacarosa y la lactosa, ¿no? La maltosa vamos a tener que es una unión, ¿no? De una glucosa más otra glucosa por un enlace alfa 1,4, como ya muchos conocemos. La sacarosa va a ser la fusión de una, bueno, voy a poner glucosa, glucosa. La sacarosa va a ser una glucosa más una fructosa por un enlace alfa beta, 1,2, perdón, alfa beta 1,2. Y la lactosa va a ser una glucosa más una galactosa por un enlace alfa 1,2. ¿Ok? Muy bien, la maltosa, ¿no? Es el azúcar de la malta, la sacarosa es el azúcar, ¿no? Común, el azúcar de mesa o azúcar de la remolacha, caña de azúcar, y la lactosa es el azúcar de la leche. Ok, también mencionar, ¿no? Que la galactosa se va a transformar en glucosa a través de unas enzimas en nuestro cuerpo. Vamos con los carbohidratos complejos. Aquí vamos a tener dos principalmente, son los famosos polisacáridos, almidón y glucógeno, ¿no? Con respecto al almidón tenemos que saber, ¿no? Que tienen la ventaja de contener mucha fibra y el glucógeno van a ser las reservas, ¿no? De carbohidratos en animales, en nosotros. Ya. Hay dos tipos de almidón, tenemos la amilosa y la amilopectina. La amilosa es una cadena lineal de glucosas, ¿no? Unidos por enlace alfa 1,4. Ahí está, alfa 1,4, entre el carbono 1 y 4, mientras que la amilopectina van a ser en ramificaciones de glucosa, también con alfa 1,4 y en las ramificaciones alfa 1,6, ¿ok? Y con respecto al glucógeno, como podemos ver, es una ramificación cada 8 a 12 carbonos, donde igualmente vamos a tener uniones, enlaces glucosídicos alfa 1,4 y en las ramificaciones alfa 1,6, como podemos observar en imagen. Bueno, ya para iniciar, ¿no? Con el conteo de carbohidratos que mi compañera les va a explicar, ¿no? Hay que hablar de las fuentes alimenticias. Se van a categorizar en dos grupos. Vamos a tener a los azúcares y a los almidones. Dentro de los azúcares vamos a tener, ¿no? El azúcar de mesa que contiene alrededor de 4 gramos de carbohidratos por cucharadita, ¿no? Y aquí tenemos que incluir todos los tipos de azúcares, no solamente pues, la miel, por ejemplo, o el azúcar de mesa, sino también hay que considerar los azúcares, ¿no? De las bebidas carbonatadas, ¿no? Etcétera.
Y con respecto a los nuevos sustitutos de azúcar que van a contener una menor cantidad de carbohidratos, 2 gramos por cucharadita. Ya, esas serían las fuentes de los azúcares. Con respecto a los almidones, ¿no? Los almidones son carbohidratos complejos y fuentes importantes de fibra y otros nutrientes. Entonces son fuente importante de fibra, los almidones. ¿Cuáles son las partes de un almidón? Ahí vemos en la parte izquierda el germen, el salvado y el endospermo o albúmen. Entonces tenemos el endospermo, el salvado y el germen. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Las partes más nutritivas van a ser, ¿no? El salvado y el germen. Entonces, esas son las partes nutritivas. Pero se van a eliminar mediante un proceso llamado molienda, que es básicamente, pues, ¿no? Procesar, ¿no? Los almidones. Entonces, esto sería un grano integral, ¿no? Que tiene sus 3 partes, ¿ok? O entero. Pero cuando ya son refinados, o sea, han pasado por el proceso de la molienda, lo que se va a retirar, pues, son las 2 partes más importantes, ¿no? Que sería el salvado y el germen, y solo va a quedar el endospermo, ¿no? Por ejemplo, del trigo, que sería, ¿no? El grano integral, va a salir la harina, ¿no? Que va a ser ya el refinado. O del arroz, ¿no? Del arroz, que es el grano integral, va a salir el arroz blanco, que ya va a ser también un refinado. Y bueno, eso sería todo con respecto a esta parte. Va a continuar mi compañero. Muchas gracias. Gracias. Ok, continuemos. Ya, doctora. Bueno, continuando con lo que son el conteo de carbohidratos, recordemos que la diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa. Básicamente, ¿por qué lo menciono? Porque se va a utilizar, ¿no? En pacientes que van a tener diabetes, diabetes mellitus. Como les iba diciendo, es una enfermedad crónico-degenerativa que sabemos que no tiene cura, pero puede tener un adecuado control, ¿no? Entonces, es por eso muy importante que una vez que se haya diagnosticado lo que es la diabetes, tenemos que nosotros realizar una educación en esta y también tiene que la persona tiene que asumir, ¿no? La responsabilidad en la toma de decisiones de su nuevo estilo de vida, o es decir, que con lo que va a vivir, ¿no? Con la diabetes. Ahora, una vez que el paciente, o bueno, una adecuada educación en diabetes se va a basar básicamente en 7 comportamientos de autocuidado. Primeramente, una alimentación saludable. Es decir, que el paciente tiene que comer saludablemente, también en el ejercicio, ¿no? Mantenerse activo, el automonitoreo o básicamente el monitoreo de la glucosa capilar, también el seguimiento del tratamiento médico, ya sea por los medicamentos o la insulina con la insulina, ¿no? También aprender a enfrentar retos cotidianos, como por ejemplo mejorar lo que es la calidad de vida o qué hacer, por ejemplo, cuando el paciente tenga una hiperglucemia. También reducir riesgos, es decir, cómo prevenir complicaciones, ¿no? Que nos puedan generar lo que es la diabetes. También tomar una actitud positiva, esto básicamente con el acompañamiento psicológico. Ahora, básicamente el conteo de carbohidratos se va a basar lo que es en una alimentación saludable. Ahora, una correcta, adecuada educación en diabetes por básicamente los profesionales que estén capacitados, ¿no? A mejorar esos estilos de vida, permite que el paciente adhiera a mejorar su tratamiento y obtenga parámetros de control glucémico. Cuando hablamos de tener una adecuada educación en diabetes, básicamente, principalmente lo que va a hacer es incluir, ¿no? Lo que es alimentación saludable. Esto va a incluir lo que es la asesoría nutricional. Aquí nosotros, bueno, los pacientes tienen que conocer, ¿no? Lo que son los grupos de alimentos, o tenemos que indicarles, es el tamaño de las porciones, las etiquetas nutricionales, que por ejemplo tenemos una acá, ¿no? Una lectura, tenemos que indicarle cómo es una lectura adecuada de una etiqueta, conocer lo que son las colaciones saludables o saber diferenciarlas con las colaciones nocturnas, y también conocer el índice glucémico de los alimentos, que ya lo ha mencionado mi compañera. También todas estas pautas se pueden dar en forma de una guía, ¿no? En un plan de alimentación o menú, en un listado de equivalencias y también, como ya lo vamos a mencionar más adelante, el conteo de carbohidratos.
Y también la información que debe conocer como paciente es la cantidad de personalizada de carbohidrato permitido día y la adecuada distribución de carbohidrato, tiempo de comida. Ahora, pasaremos ahora a hablar netamente del conteo de carbohidratos. ¿Qué y por qué es importante el conteo de carbohidratos? Es porque el conteo de carbohidratos es una herramienta de planificación de comidas para el paciente que vive con diabetes tipo 1. Sobre todo en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, ¿no? La importancia de esto va a radicar en ajustar lo que es la dosis de insulina rápida o ultra rápida en las comidas del paciente, logrando con ello mejorar las glucosas, acercándonos lo más posible a la meta del paciente y con ello permitirnos su adecuado control glucémico. Podemos indicar esto en pocas palabras, que el conteo de carbohidratos nos va a permitirnos saber cuántas unidades de insulina rápida o ultra rápida tenemos que administrar en cada comida acorde a los gramos de carbohidrato que el paciente va a ingerir. También es importante recalcar que las recomendaciones nutricionales para aquellos niños que tienen diabetes mellitus van a ser las mismas, ¿no? Para aquellos que no tengan diabetes mellitus. Sin embargo, esta se va a diferenciar con la alimentación, que es la insulinoterapia. Recordemos que, como ya lo mencionó mi compañero, los alimentos se pueden dividir en macro y micronutrientes. Para que el paciente pueda entender qué es el conteo de carbohidratos, tiene que conocer, ¿no?, cuáles son las fuentes principales de estos nutrientes o macronutrientes a través de lo que es la alimentación diaria. Recordemos que los macronutrientes o este grupo va a estar constituido por lo que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, que básicamente nos van a proporcionar lo que es la energía. Recordemos que lo que es las proteínas nos van a indicar 4 kilocalorías por gramo, las grasas 9 kilocalorías por gramo y los carbohidratos nos van a proporcionar 4 kilocalorías por gramo. Esto es importante para lo que es el conteo de carbohidratos, ya que, por ejemplo, ¿por qué no hacemos un conteo de carbohidratos de las proteínas o de las grasas? ¿Y por qué si de los carbohidratos? Es porque los carbohidratos van a ser la principal fuente de energía y también van a estar destinadas a elevar un poco más las glicemias, ¿no?, en nuestro organismo. Es aquí donde radica lo que es la importancia del conteo de carbohidratos con métodos de planificación de comidas en la diabetes mellitus tipo 1. Bueno, la Asociación Americana de Diabetes propone la siguiente distribución de estos principales macronutrientes dentro de lo que es la alimentación de un niño o adolescente, ¿no?, en lo que es la diabetes mellitus tipo 1. Básicamente se va a tratar de hidratos de carbono en un 40 al 65%, las proteínas en un 15 a 20% y los lípidos entre 20 a 35%. Bueno, también es importante explicar al paciente qué es lo que son los carbohidratos, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañero. También, una vez que los pacientes entiendan qué son los carbohidratos, por qué contabilizamos los carbohidratos y no los lípidos o las proteínas, tenemos que pasar tenemos que explicar, ¿no?, aquellos grupos de alimentos que nos van a proporcionar los carbohidratos. También ya lo mencionaron, pero aquí básicamente lo quiero recalcar un poco, ya que básicamente esto se va a tratar de variar, bueno, la cantidad de carbohidratos van a variar mucho, pero para fines prácticos se hace el sencillo conteo redondeándolos a 15 gramos, como aquí podemos ver, ¿no? 15 gramos. Ahora, ya. ¿En qué alimentos? Por ejemplo, los cereales se van a redondear a 15 gramos, los cereales con grasa, las frutas también se van a redondear a 15 gramos, las leguminosas también, y la leche y yogur se van a redondear a lo que son 12 gramos. Esto para que haya un mejor conteo. Haciendo una desmenuzamiento de todo esto, principalmente recordemos, por ejemplo, el grupo de alimentos de frutas, como ya los mencioné, es de 15 gramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, 15 gramos podemos encontrar en 2 piezas de mandarina, en una pieza de manzana, etcétera. Y es así como le podemos recomendar al paciente. También en cuanto al grupo de las leguminosas, básicamente los carbohidratos son 20 gramos, pero para el conteo de carbohidratos se le suele restar 5 para que sea mucho más fácil, ¿no?, este conteo. También, por ejemplo, acá tenemos el grupo de los cereales. Por ejemplo, aquí los carbohidratos que nos van a indicar, como mencioné, son 15 gramos, pero la diferencia es de que, por ejemplo,
Aquellos cereales con grasa, por ejemplo, media pizza, media pieza de biscuit o media pieza de croissant o de una galleta integral. Por ejemplo, si nosotros consumimos ya 4 piezas de galleta integral trigo, sí nos va a indicar 15 gramos, pero por ejemplo, si consumimos, abusamos, ¿no? Consumimos 8 pedazos, 8 piezas o 12 piezas, no solamente va a aumentar lo que es la cantidad de carbohidratos, sino también va a aumentar lo que es la cantidad de lípidos. Y esto a posteriori va a generar también un aumento de lo que es la glucemia. Y también acá tenemos la leche, como ya los mencioné, va a referirse o va a resumirse en 12 gramos. También lo que son las verduras, ¿no? Que nos va a indicar 4 gramos de carbohidratos. Bueno, es muy importante lo que son las verduras, ya que la verdura va a aportar lo que es la fibra, ¿no? Que es importante, ¿no? Para el control de estos pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Y bueno, la Asociación de Diabetes va a indicar o va a proponer de 20 a 25 gramos de fibra al día, porque la fibra va a hacer que la glucosa sea absorbida de una manera más lenta. Y bueno, aquí también tenemos lo que son los aceites y las grasas, que si bien van a ser carbohidratos con baja cantidad, como ya los mencioné, van a tener una cantidad alta de lípidos. Y si lo consumimos de una manera abusada, pues obviamente que la cantidad de lípidos a posteriori va a aumentar también lo que es la glicemia. Bueno, ¿por qué hacemos hincapié en lo que es el conteo de carbohidratos, no? Es importante que tenga bien las raciones y las porciones, y no solamente tantear, ¿no? Ya que, por ejemplo, cuando una paciente tantea, puede utilizar lo que es más insulina o menos insulina de la requerida. Por ejemplo, vamos a utilizar tazas y cucharas medidoras para eficientizar esto y cuidar la cantidad de carbohidratos que sirvan en el platillo, así como respetar la porción indicada. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos de un conteo de carbohidratos? Para mencionar antes, mencionaremos lo que son las ventajas y desventajas de un conteo de carbohidratos. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser las ventajas? Es que va a tener una mayor flexibilidad en elección de comidas, va a mejorar el control glucémico y siempre y cuando se contabilicen bien los carbohidratos, hay una mayor adherencia al plan de alimentación, van a disminuirse las hipoglucemias y una disminución de hiperglucemias. También, bueno, las desventajas serían un aumento de peso, ¿no? Como consecuencia de comer muchos carbohidratos. El paciente puede que no preste atención al consumo de proteínas y grasas, como ya los mencioné, que posteriormente también van a aumentar la glicemia. Y puede resultar también un poco complicarlo, ¿no? Y se requiere de mucha práctica. Como podemos ver en esta gráfica, un paciente que va a tener una diabetes mellitus, no lo va a ver así como que un plato de panes o de papas. Lo tiene que ver básicamente con números, ¿no? Ya que de esta manera va a poderse realizar lo que es el conteo de carbohidratos. Ahora, ¿qué necesitamos para el conteo de carbohidratos? Vamos a necesitar cucharas o tazas medidoras, un sistema de equivalencia o lista de alimentos equivalentes, que lo mencioné anteriormente, ¿no? Que básicamente se va a referir a los 15 gramos de estos alimentos, una calculadora o también podemos utilizar lo que es una báscula, ¿no? La calculadora básicamente para las dosis de insulina que nosotros nos vamos a administrar. Bueno, los elementos en conteo de carbohidratos van a ser 3, que es la meta de glucosa, la relación insulina-carbohidrato o RIC, y el factor de corrección o sensibilidad. Empezaremos hablando sobre lo que es la meta de glucosa. La Asociación Americana de Diabetes propone las siguientes metas para la diabetes mellitus tipo 1. Lo ideal para un niño y adolescente como diabetes mellitus tipo 1, la glucemia puede ser antes de las comidas, bueno, se propone, ¿no? Que antes de las comidas sea de 90 a 130 miligramos por decilitro, antes de ir a la cama o durante la noche, tiene que tener una glicemia de 90 a 150, esto para evitar hipoglucemias en la madrugada. En cuanto a la glicemia postprandial o 2 horas posteriores a la comida, tiene que estar a menos de 180 miligramos por decilitro y la hemoglobina glicosilada tiene que estar a menos de 7%. Ahora, ¿a qué se refiere lo que es la meta de glucosa? Se refiere a un nivel de glucosa adecuado para el paciente acorde al rango ideal de glucosa establecido por lo que son los organismos internacionales, en este caso la Asociación Americana de Diabetes. Esta menciona que la glucosa tiene que estar debajo de 180 miligramos decilitro de glucosa, por ejemplo, 120, 130, 150.
Y bueno, básicamente esto va a ser, estos datos o esta meta de glucosa tiene que ser individualizada, ¿no? También tenemos que ver que esta tiene que ser acorde a la edad del paciente, a los años de evolución de su diabetes mellitus tipo 1 y a los antecedentes de complicaciones agudas de importancia. Bueno, el segundo es el factor insulina carbohidrato o RIC o relación, que es RIC es la relación insulina carbohidrato o ratio. A esto se va a referir a la cantidad de gramos de carbohidrato que cubre, no abarca una unidad de insulina, rápida o ultra rápida. Una unidad de esta insulina, la regla general es, ¿no? Una unidad de la insulina por 15 gramos de carbohidrato. Pero nosotros, como ya les mencioné, estos datos tienen que ser individualizados por más que haya una regla general, ya que también pueden ser variables con el tiempo y puede ser distinto en cada tiempo de comida. Esto de acuerdo a la sensibilidad. Y el tercer paso, bueno, el tercer es el factor de corrección o sensibilidad. Esto va a ser la cantidad de miligramos por decilitro de glucosa o que baja una unidad de insulina rápida o ultra rápida en el torrente sanguíneo. La regla general es que una unidad de insulina va a bajar 50 miligramos de decilitro de glucosa. Y como también ya les mencioné, esta tiene que ser individualizada, tiene que ser variable con el tiempo y puede ser distinta en cada comida. También es importante recalcar que a partir de qué cifra tengo que corregir esta. Y menciona que la regla general es que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con glucosa mayor a 180 necesitan aplicar lo que es el correctivo. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas de conteo de carbohidratos al cual tenemos que elegir? Esto va a depender o va de acuerdo al tipo de insulina prandial que el paciente utiliza, si es una insulina rápida o es una insulina ultra rápida. Si es que es una insulina rápida, se va a dividir 450 entre las dosis totales de insulina, y si es ultra rápida como la Lispro, Novorapid o Shorant, se va a dividir 500 entre las dosis totales de insulina. Y bueno, esto en cuanto a lo que es el factor insulina carbohidrato o el RIC. Y en cuanto al factor de sensibilidad o corrección, también va a deberse de acuerdo al tipo de insulina prandial que el paciente utiliza. Si va a ser una insulina rápida regular, se va a dividir 1500 entre las dosis totales de insulina. Y si es una insulina ultra rápida, de 1800 entre las dosis totales de insulina. Para nosotros entender todo esto, vamos a realizar un ejemplo. Ana, de 18 años, que es una paciente con diabetes mellitus tipo 1, con 12 años de evolución. Y su esquema actual es Lantus, 30 unidades en la mañana, y Lispro, 5 en cada comida, es decir, 5 en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Primero, tenemos que ver lo que es la meta de glucosa, menciona que 120 miligramos sobre decilitro. Ahora, para nosotros hallar lo que es el factor insulina carbohidrato, tenemos que ver que la paciente, está utilizando lo que es aquí está. Ya. Está utilizando lo que es la Lispro, entonces es una insulina ultra rápida. Lo que se hace es dividir 500 entre las dosis totales de insulina. Entonces, aquí vamos a utilizar esa, ¿no? La que es la Lispro, el 500 entre dosis totales de insulina. Ahora, nosotros, ¿cómo hallamos las dosis totales de insulina? Lo que se hace es sumar esto. 30 de Lentus, 5 sería 30, 35, 40 y 45. Entonces se dividiría 500 entre 45, que sale a 11. Es decir, que una unidad de la insulina nos va a cubrir 11 gramos de carbohidrato. Ahora, en cuanto al factor de corrección, lo que se hace es, aquí, acá utiliza lo que es también es una insulina ultra rápida, entonces lo que se hace para el factor de corrección es de 1800 entre las dosis totales de insulina. Y como ya lo mencioné, las dosis totales son 45 por la suma de todo esto, que sería 40. Entonces, una unidad como factor de corrección nos va a bajar 40 miligramos de decilitro de glucosa. Y bueno, a Ana, su médico le indicó corregirse a partir de 180 antes de sus comidas. Como ya lo mencioné, es un valor, ¿no?, que nos da la Asociación de Diabetes. Ahora, bueno, principalmente,
Un momento. Ya, perdón. Primeramente, lo que se tiene que hacer después de esto es identificar, ¿no?, los platos, los carbohidratos de tu plato. Tú debes aprender a identificar cuáles son los alimentos que tienen carbohidrato. Como punto número 2, lo que se tiene que hacer es aquí. Es sumar los carbohidratos, ¿no? Debemos sumar la cantidad de carbohidratos presentes en nuestro plato. Por ejemplo, Ana se levantó y desayunó lo siguiente: huevos, queso, frijoles y tortillas, que básicamente eh, perdón, ya, va a indicar 75 gramos de carbohidratos. Como tercer paso, lo que se hace es dividir los carbohidratos entre el factor no insulina carbohidrato o RIC. Como por ejemplo, bueno, sabemos, ¿no?, que Ana tiene una unidad por 11 gramos de carbohidrato, como ya los mencioné anteriormente. Entonces, si Ana va a comer estos 75 gramos de carbohidrato, debe dividirlos entre estos 11 gramos de carbohidrato, perdón, tiene que sumarlos, ¿no? Dividirlos, perdón, y va a salir 6.8 unidades de insulina. Lo cual, esto al inyectar la insulina se tiene que redondear, ¿no?, a 7 unidades. Como cuarto paso, lo que se hace es ya, ver si necesita un correctivo, ¿no? Ana tiene una unidad baja de 40 gramos de glucosa. Cuando Ana desayuna, revisa su glucosa y está en 250. Si su meta es 120, como lo habíamos mencionado acá, el factor de corrección 120, debe aplicarse un correctivo. Y porque su glucosa está muy por encima de lo que es la meta, ¿no? Y bueno, como último paso es que ya, al final debe sumar estas unidades. Por ejemplo, Ana usará 7 unidades de lo que habíamos redondeado aquí. Y para su correctivo, en este caso, que es 3. ¿Y por qué usa un correctivo de 3? Esto porque el factor de corrección, que tiene una fórmula, ¿no?, que es la glucosa actual menos la glucosa meta entre el factor de corrección. Si Ana tiene una glucosa de 250, su meta es de 120 y una unidad le baja 40 gramos de glucosa. Entonces, sacando toda esta fórmula, se van a redondear a 3 unidades. Es por eso que el último paso se tiene que sumar estas 3 unidades del factor de corrección y estas 7 unidades de lo que son el RIC. Y va a sumar 10. Entonces, el último paso es que Ana va a tener, o va a usar, o va a necesitar 10 unidades de insulina. Entonces, como conclusión, es que Ana necesitará 10 unidades de insulina para poder corregir los 250 gramos de glucosa y los 75 gramos de carbohidrato. Bueno, eso es todo, doctora. Ok, muchas gracias por la exposición. Es un tema que a veces es un poco difícil de explicar, pero yo creo que los 3 han sido muy claros y se ha podido entender, sobre todo el conteo de carbohidratos, que a veces es un poco más complejo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta para sus compañeros ya para terminar? ¿Joaquín? ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Sí, doctor, yo tenía una pregunta. Bueno, con respecto a la fibra que mencionaron, quería preguntarle cuánto sería el requerimiento o la recomendación en pacientes con diabetes, ¿no? Ya, ok. Ese tema lo vamos a responder en la clase teórica, porque eso lo vamos a ver en el manejo nutricional de diabetes, cuánto de fibra tiene que consumir y todo eso, ¿no? Porque de repente si tus compañeros no lo saben porque han visto más que todo, más la parte teórica, pero el día viernes que nos toca, lo vamos a ver, ¿ya? Ujú. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo. Entonces, terminamos ya con las exposiciones del grupo A, ¿sí? Y solo nos estaría faltando la clase teórica de diabetes, o sea, de manejo nutricional de diabetes, para terminar con la primera parte, ¿sí? Me corrijan si me estoy equivocando. Y hasta ahí va a ser el primer examen, ¿sí? Estaba hablando en la tarde con sus delegados, debido a que me estaban sugiriendo que de repente cambiemos un poquito los horarios de la siguiente semana. A ver, ¿cómo habíamos quedado los horarios? Por favor, me hacen acordar.
Kevin. Para ver qué día vamos a hacer las teóricas y qué día el examen. Sí, doctora. Sobre las clases teóricas será martes y miércoles y el examen el día viernes. Ya, ok, a ver. Es que me estaba acordando que el martes tendría que ser más temprano. No sé si pueden ustedes, si tienen algo el martes en la tarde. ¿A qué hora sería, doctora, el martes? El martes tendría que ser... A ver. Tendría que ser desde las 3:30, de 3:30 a 5:30. Porque, a ver, o no van a poder ese rato, están en teóricas, o muchos tienen prácticas. A ver. Usualmente, bueno, en el caso del grupo B tenemos clases de 3 a 4 y según horario. Entonces vamos a tener que hacer las dos exposiciones, en todo caso, si no, lunes a las 6. ¿Sí? ¿Ese día sí tiene tiempo? A ver, déjame ver. Lunes. Sí, doctora. Ya, a las 6, ¿sí? ¿Tienen clases ese día a las 8 o algo así? No. Ya. Ok, entonces, a ver, el día viernes de 5 a 7 hacemos primero la clase teórica de manejo nutricional en el paciente con diabetes mellitus. Y la segunda clase que sería riesgo cardiovascular y manejo nutricional en el paciente con obesidad. Entonces, el día lunes de 6 a 8 hacemos las primeras exposiciones del grupo B, que es hipertensión arterial y dislipidemia, y el día miércoles, igual de 6 a 8, enfermedad renal crónica y manejo nutricional en el paciente oncológico, ¿no? Y entonces el examen lo estamos pasando para el día 30, ¿sí? Para el día viernes. Lo vamos a hacer a las 3 de la tarde, ¿ya? Ya coordino con los delegados para ver cómo se hace para que separemos de repente del lugar donde se va a dar el examen. Más bien, el día viernes, ¿tienen algo? Más bien en la tarde, porque se me faltó ver. Sí, de 3 a 4 también según horario y exposición de gineco. ¿Gineco? Entonces tendríamos que hacerlo más temprano. ¿A qué hora sería? ¿A qué hora terminan ustedes sus prácticas? ¿Hasta la 1? A las 12 terminan, pero algunos van a rotar a Juliaca. Y a las 2, de 2 a 3 tenemos clase teórica de pediatría y de 3 a 4 de ginecología. Ya, en todo caso va a tener que ser haciendo a las 4 el examen. ¿Ya? Sí, estaría bien, doctora, a las 4. Ya. Entonces, el viernes a las 4. Ya coordinamos con Yused y Kevin el lugar y todo eso, ¿no? Ya. Ok, entonces quedamos así, ¿ya? Entonces nos estamos viendo el día viernes, ¿ya? Muy bien, y eso sería todo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas noches.